Ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», dijeron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tenéis tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Aún no tenéis fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Bueno, acabamos de leer este relato donde Jesús calma una tempestad que podía ser un peligro de muerte para los discípulos. Y hemos visto que, dice el texto, al caer la tarde, ya con poca iluminación, porque el día se está yendo, mientras cruzan ese lago de Galilea, llamado Mar de Galilea, pero es un lago, mientras lo cruzan en barca, acompañado por otras barcas de los que siguen al grupo, empiezan a ser fuertemente azotados por una tormenta descomunal que con ferocidad, esas olas que despiertan, ¿no? Pues empieza a mover las barcas que se van anegando de agua, ¿eh? Y si las barcas se llenan de agua, ¿qué? Las barcas se hunden, ¿no? Es una escena de pánico, es una escena de terror, ¿no? De vamos a morir, socorro, ¿no? ¿Y dónde está Jesús? Esa es la pregunta que todavía mucha gente se hace cuando pasan cosas malas en el mundo. Cuando hay desastres naturales, cuando hay accidentes, cuando hay guerras, ¿no? ¿Dónde está Dios? Es lo que se escucha, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando pasó esto? ¿Dónde está Dios cuando pasó aquello? En la angustia, en el terror, en el pánico de la gente, en el sufrimiento. La pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Podéis decirme dónde estaba Jesús en este relato? Estaba también en la barca, ¿no? Quizá esa sea la gran respuesta a esta pregunta. Pero estaba dormido. ¿Por qué está dormido en una adversidad tan grande? En un peligro de muerte. ¿Por qué esa tranquilidad? ¿Acaso es que está ajeno? ¿Es que le da igual? Y esa fue la pregunta, que según el relato le hicieron, en algunas versiones dicen, gritándole a Jesús, ¿no? Según algunas traducciones. Maestro, ¿qué pasa? ¿Te da igual que nos ahoguemos o qué? Y esa es la misma pregunta que la gente hoy en día hace, por ejemplo, pues ante la guerra, ¿no? Es la misma pregunta que la gente se hacía cuando fueron aquellos terremotos en Haití. No solamente los terremotos de Haití, pero yo me acuerdo de los de Haití porque la gente preguntaba, ¿y dónde está Dios en esta situación? Nos vamos un poquito más allá en el tiempo, que también se escuchaba mucho esta pregunta, que cuando las Torres Gemelas, ¿y dónde está Dios cuando las Torres Gemelas, no? O en la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. ¿Qué hace el Señor dormido en estas situaciones? Entonces Jesús, despertándose, dice el pasaje, que reprendió al viento y a las olas, ¿no? En plan, basta ya, se acabó. Según el pasaje es calla, enmudece. Cada traducción lo presenta de una manera. Y entonces el fortísimo viento desapareció. Y en el mar vino la calma. Ya no había olas monstruosas azotando la barca. Y entonces Jesús se dirige a sus discípulos, los mismos que habían estado y seguían más o menos muertos de miedo, sobrecogidos por el pánico,
y les dice, quiero pensar con dulzura, ¿no? Los matices pues no lo sabemos, ¿no? Pero dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis así atemorizados? ¿No tenéis fe? ¿Aún no tenéis fe o todavía no tenéis fe? Pero esa es una pregunta que puede tener varios enfoques. Un primer pensamiento puede ser, claro, si yo tengo fe, puedo calmar tempestades en nombre de Dios y ya nada me va a afectar. Si yo tengo fe, me voy a curar del cáncer sin tomar medicación. Si yo tengo fe, tengo superpoderes. Si yo tengo fe, no me va a pasar nada malo en la vida. Pero si es así, entonces, qué poca fe tuvieron los mártires del cristianismo, ¿no? Qué poca fe tenían esos cristianos que cogían y echaban a los leones, ¿no? En los circos romanos. Qué poca fe tuvo Esteban cuando murió apedreado, como vemos en Hechos 7. Esteban no tenía fe. O Santiago, que murió a filo de espada, según se dice en Hechos 12. Es que no tenían fe estos grandes hombres de Dios. Fíjate cómo una mala teología cambia el discurso. De ser creyentes en Cristo que mueren por su fe, con esa superstición de creer que por tener a Dios en su vida ya no te pasa nada, ahora resulta que pasan a ser personas que no tenían fe. Pero eso no es así. ¿Es que a las personas cristianas no nos pasan desgracias? ¿O cuando las pasamos es que podemos reprenderlas siempre en nombre de Dios y ya está, ya se ha acabado, se va? ¿Es eso lo que se refiere Jesús en esa pregunta de si no tienen fe? ¿Es eso lo que le está preguntando cuando están ahí en la barca? La pregunta es importante porque hay formas muy comunes de vivir la fe cristiana más bien como una superstición ingenua que no tiene nada que ver con la realidad del Evangelio. Es que, digo más, dejemos, porque a veces nos pasa y a mí me ha pasado, entonces me lo tomo, dejemos de insultar, porque al fin y al cabo es insultar a nuestras hermanas y hermanos que están padeciendo enfermedades o que están padeciendo en mitad de la guerra, o las iglesias que son perseguidas por violencia, diciendo que no están calmando sus tempestades porque no tienen fe para disipar esas tempestades que están viviendo. Es que eso no es lo que nos está enseñando el texto, ¿eh? Dejemos, por favor, de insultar a nuestras hermanas y hermanos que están sufriendo y están siendo azotados por eso, por tempestades y tormentas de la vida, diciendo que no superan esas cosas por falta de fe. No convirtamos la fe en una superstición y no hagamos del Evangelio un falso triunfalismo como el que ofrecía Satanás en las tentaciones del desierto. No. La fe cristiana no es creernos invencibles. Invencibles a las calamidades de la vida, como si no nos fueran a afectar. Soy invencible en nombre de Dios. Somos más que vencedores, ¿eh? Eso sí. Eso es verdad. Pero en cuanto a, como decía Jesús, a que Él ha vencido al mundo, a la alienación que está afectando esta existencia en la que nos encontramos, ¿eh? Y hay vida para ti y para mí más allá de esto. Pero dime tú, en Charleston, en Estados Unidos, en la iglesia metodista episcopal afroamericana, africana se llama en realidad, pero son de Estados Unidos, murieron en un ataque terrorista dentro de la iglesia 9 personas, incluida el pastor. ¿Piensa que esto fue culpa de Dios? ¿Fue culpa de los creyentes que tuvieron poca fe para calmar aquella tempestad de peligro de muerte? ¿O cuando en el Cairo otro ataque terrorista acabó con la vida de 29 cristianos? Un pensamiento supersticioso sería, como fue una bomba aquello, ¿no? Pues podría ser, claro, es que no les dio tiempo a orar, no les dio tiempo a orar y por eso murieron, porque no les dio tiempo a despertar a Dios. No es así. O lo mismo cuando en una iglesia cristiana en Pakistán murieron 20 personas y otras 80 resultaron heridas en otro ataque del estilo. Es que Dios es indiferente a lo que está ocurriendo hasta que tú le despiertas con tu poderosísima fe. ¿Es eso a lo que se está refiriendo el relato, el texto?
Cuidado, porque eso es un pensamiento supersticioso que no es cristianismo. Y el año pasado, en la República Democrática del Congo, en una iglesia evangélica, hubo también más de 12 muertos por un ataque de este tipo. Hermanas y hermanos, perdóname que te lo diga, pero es que, aunque nos sienta un poco raro o mal, Jesús no calma todas las tempestades. Hay veces que nos toca padecer tempestades que no son disipadas como las del relato. No te creas que por ser hija o hijo de Dios no te va a tocar padecer. Pero si hasta el mismo Señor nos ha dicho que en el mundo padeceréis aflicción, si no lo ha dicho Él. Ahora, te digo yo una cosa. Aunque nuestra barca se hunda en el fondo del lago, es más, aunque muramos ahogados, Jesús nos está acompañando, A veces en el silencio de experimentarle como dormido. Lo que los teólogos llaman el silencio de Dios, que es verdad que es muy duro. Pero está ahí contigo, no lo dudes. No lo dudes, Jesús va contigo en la barca. La fe cristiana no es una continua milagrería de prodigios triunfalistas. Cuando te has criado en ese tipo de distorsión del Evangelio, luego cuesta mucho darse cuenta de la realidad, ¿no? Y de la realidad de vivir cargando nuestras propias cruces, las cruces que nos tocan, ¿no? Y cargar la cruz por causa de Cristo es vivir como Él rechazó situaciones feas, situaciones de rechazo y de violencia de los poderes de este mundo, situaciones de tormenta, digámoslo así. Llevar la cruz de Cristo no es cargar con tus propios pecados, como pensaba una amiga mía. Eso ya lo hizo Jesús por ti. Eso no es. Y seguro que muchos me podéis decir, Rubén, espérate, un momento. Yo tengo testimonios personales de que Dios me ayuda. Amén. Es verdad, yo también tengo los míos, por supuesto, gloria a Dios. Gloria, si no, hemos estado aquí cantando maravillas del Señor. Y es lo que compartimos muchas veces los unos con los otros. Es verdad. Pero la ayuda de Dios que experimentamos, que vivimos desde la fe, no tiene nada que ver con esa falsa milagrería, ni con triunfalismo ingenuo. Los milagros de Jesús, los milagros del Nuevo Testamento, siempre son, fíjate, son signos. Por eso, de hecho, me parece que en el Evangelio de Juan siempre aparece, en vez de milagros, pero aparece la palabra signo. Se les llama signos también. Son signos que comunican una realidad. Son signos de que el reinado de Dios está viniendo. No de que haya venido ya por completo. Aquí no vivimos en el país de la bandereta. Vivimos en un mundo muy roto, ¿verdad? El reino está viniendo, pero no estamos ya aquí ¿no? Pero estos signos que ocurren, que tenemos en los evangelios, son excepciones. No es lo normal, no son la norma. No es lo común ni siquiera para los creyentes. Cuando ocurren, son signos de que la realidad nueva de Dios, de que su reinado, viene a nosotros. Pero no vivimos aquí como el juego de la oca, ¿no? De milagro en milagro. ¿No? Eso no es lo normal. Todavía no estamos en la consumación final del reinado de Dios y nos toca, hermanas y hermanos, nos toca padecer tempestades. Y algunas son muy gordas. Vivimos en una existencia donde pasan cosas malas y también pasan cosas buenas. A todo el mundo le pasa. El sol sale para buenos y malos, ¿no? Nos dice la Biblia, ¿no? Y llueve para justos y para injustos. Pues con esto lo mismo. Y las tormentas donde acabamos en el fondo del lago son para justos y para injustos también, para los dos. Mientras que este mundo sea el mundo que es, aquí no se escapa nadie. Vosotros sabéis, porque lo hemos dicho muchas veces, que el mar, aunque en este caso se le llama el mar de Galilea, pero en verdad no es un mar, es un lago, ¿no? Que el mar en el pensamiento de los hebreos, desde siglo y siglo y siglo tienen esa herencia, había venido a significar para ellos, venía a ser como una especie de representación, un símbolo del caos, de todo lo malo y todo lo desordenado y todo lo caótico. Incluso había popularmente entre los judíos un cierto miedecillo al mar. Los evangelistas, cuando redactan los evangelios,
Ellos son inspirados por el Espíritu Santo, sí, pero son unos genios a la hora de darnos muchos conceptos, mucha profundidad en los pasajes. Si te fijas en el capítulo siguiente, Jesús está cruzando el mar, con esto de la tormenta y tal, está cruzando el mar de Galilea para ir a Gerasa. Y Gerasa, si os acordáis, es donde pasa luego lo de los endemoniados y todo esto. Es un territorio pagano, territorio donde tienen otras creencias, pero no creen en el Dios de Jesús. Y la tormenta, azotando ese mar que representa el caos, que representa lo malo, la tormenta aparece en el texto tratando de impedir que el evangelio del reino de Dios, que predica Jesús, llegue a ese territorio pagano para que sepan de la buena noticia. Pero hay que tener fe, porque no hay tormenta que frene la buena noticia. Fíjate, mucha gente lo interpreta también como algo negativo, aunque yo creo que es una oportunidad para la misión. Pero bueno, en Europa muchas iglesias están vacías, ¿verdad? Grandes iglesias que en su tiempo pues estaban llenas, hoy en día no lo están. Y hay hoy por hoy hay muchas religiones en Europa, ¿no? Europa es un popurrí ya, ¿no? Hay de todo. Y además la secularización y la increencia, por así decirlo, el ateísmo, pues también casi lo domina todo, ¿no? Pero eso no va a frenar el evangelio. Tened fe, tened fe. La fe de los discípulos, que están ahí en la barca y están padeciendo aquello de la tormenta y tal, se viene abajo. Su fe en esa dificultad se desborona. Y yo, que no tengo que ir muy lejos, yo como persona creyente, pero también como pastor que habla con uno, que habla con otro, tanto de la comunidad como de fuera, yo soy consciente de la realidad de que no son pocas veces las que cuando vivimos una desgracia horrible, de esas que te zarandean y que pues nuestra fe se desborona, se viene abajo. Aunque, curiosamente, también por lo que puedo ver, que puedo dar testimonio también de eso, en otros casos, esa fe en el Señor que está ahí ya medio desboronada, que está súper debilitada, que está venida abajo, es precisamente la que nos empodera para afrontar lo que nos sobreviene, esa confianza en el Señor, ¿no? Aunque sea nuestro propio hundimiento. Es verdad, a veces la fe se queda muy deteriorada, muy desencajada, ¿no? Como desajustada. No entendemos nada. Pero lo que queda nos sostiene. Es el Señor que está detrás. ¿Entenderlo? También el texto de hoy tiene otra pregunta. De hecho, el pasaje desemboca en esta pregunta porque es crucial. Es una pregunta muy importante. Es la pregunta que se hacen los discípulos los unos a los otros. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se trata de una pregunta que nos toca responder a cada uno de nosotros. Jesús dijo en una ocasión, ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿No? Pues tenemos que responder eso. ¿Quién crees tú que es Jesús? Que hace estos signos donde muestra dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, y luego vamos a ver en el pasaje siguiente, aunque no toca hoy, cómo tiene dominio sobre las fuerzas del mal. ¿Quién dices tú que es Él? ¿No? Y si estás congregándote aquí, ¿no? En la comunidad, pues entiendo que has tomado, tienes ahí una postura, ¿verdad?, sobre quién es Él. Si no, a lo mejor no estarías aquí esta mañana, estarías en la playa. Cuando las olas de la tormenta sacuden tu barca en la incertidumbre y en la oscuridad de la noche y la llenan de agua, vas llenando y tú te pones a sacar el agua de los problemas que estás sufriendo y vas viendo que entra más agua de problemas y tú estás achicando agua pero te están entrando más. Y cuando vuelves a incorporarte luego esta semana a las olas de tu vida, ¿no? Y a las tempestades personales, sean tempestades pequeñas o sean tempestades grandes, gigantes, tu confianza en saber quién es Jesús
y su presencia en tu vida, despierto o dormido. Lo digo en sentido figurado. Eso va a hacer una diferencia muy grande a la hora de enfrentar la situación que estás afrontando. Si llegase el momento desastroso en una tempestad que no ha sido calmada, hay que reconocer que otras sí lo son, pero si te toca padecer una tempestad que no es calmada, es más, una de las de muerte, y te ves agonizando en el fondo del mar, abrumado o abrumada por la angustia, yo te puedo asegurar que ese viaje al otro lado, y me refiero a la muerte, no lo haces en soledad. Jesús está ahí. Jesús está ahí contigo. Y quien padece una enfermedad terminal sin solución y sabe que se marcha, que se muere, y no hay milagro, si has respondido afirmativamente a esa pregunta que hacían los discípulos, ¿y quién es este? Esa persona, tú o yo, en el fondo del lago, lo ha afrontado de otra manera. Porque al final, y aunque hemos estado hablando de un texto que habla de un Jesús dormido que despierta, al final, en todo lo que atañe a la vida y la muerte, todo lo que atañe a la eternidad, Dios en Cristo se ha pronunciado ya. Se ha pronunciado ya. Y podemos decir, como el salmista en el Salmo 121, aquello de no dormirá el que te guarda. Queda confiada o confiado en tus tempestades. Hasta en la más gorda, a la que no tenga solución. Agárrate al Señor. Nuestro mundo es un mundo de caos y de tormenta. Tú mira las noticias. ¿Cómo vas a negar esta realidad? Si es horrible las cosas que se están padeciendo en el mundo. Mira la tempestad. Pero Dios, en Jesús, ha venido a nuestra barca. Y con su obra ha pronunciado el fin de la tormenta. Y la venida de algo nuevo. El fin de la tormenta da paso a algo nuevo que los cristianos llamamos, algo nuevo sin caos, que los cristianos llamamos el reino de Dios. Vuelvo a decir, queda confiado, confiado. Ten esperanza, ten fe en el Señor. La vida es un misterio. Hay muchos interrogantes y a mí me encantaría tener la solución a todo y no la tengo. El mal es atroz. Nosotros que estamos aquí muy cómodos, pero vete tú a cualquiera de las guerras que se están viviendo. El mal es atroz. O basta con cruzar un poquillo varias calles más para allá y visita al hospital, ¿no? Y nos afecta a todos. Es más, Dios en Jesús se dejó afectar en la cruz. Yo solo puedo animarte, sobre todo, no como pastor, como amigo, a que tengas una relación despierta con el Señor. Que Él está en la barca. Está en nuestra barca. No esperes a que haya tormenta para acudir al Señor. Tengo una relación despierta con el Señor. Ya. ¿Habrá algo más grande que saber que el Señor mismo está con nosotros? ¿Que ha venido a meterse en la barca nuestra? ¿Que le importamos? El mundo es un caos. Pero decía Calvino que el mundo es el teatro de la gloria de Dios. Y Vipar decía, y de la gracia de Dios. Tenemos que agradecerle al Señor lo que es su obra. Y no demoro más. Solideo Gloria.